Irán no pudo vender crudo por más de $100.000 millones durante la presidencia de Hassan Rouhani a causa de las sanciones de Occidente, aseguró el ministro de Petróleo de la República Islámica, Bijan Zanganeh. No vendimos petróleo por más de $100.000 millones, las sanciones nos impidieron vender nuestro petróleo, dijo Zanganeh a la agencia iraní IRNA. Según el titular, el gobierno anterior llegaba a contar con 1 millón de barriles libres de petróleo, mientras ahora ni siquiera tenemos un barril libre o una tonelada libre de petróleo crudo, gas licuado y otros productos petroquímicos. El país se encuentra desde hace 40 años bajo las sanciones comerciales y económicas de Estados Unidos. La situación se agravó entre 2005 y 2013, cuando el país persa comenzó a implantar su programa nuclear. Estados Unidos y la comunidad internacional aprobaron nuevas sanciones contra el sector financiero de Irán, las exportaciones de energía y la esfera armamentista. Como resultado, la economía iraní se encontraba al borde de un colapso. La crisis en las relaciones comenzó a resolverse durante el mandato del presidente Rouhani. En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Desde principios del pasado abril, Viena acoge reuniones de la Comisión Conjunta del PAIC encaminadas a restaurar el pacto nuclear, y también fueron creados 3 grupos de trabajo que elaboran medidas concretas que han de tomar Estados Unidos e Irán para cumplir con el acuerdo. La 6ª ronda de las negociaciones nucleares se celebró entre el 12 y el 20 de junio. Un grupo de diputados iraníes elaboró un proyecto de ley que limita la celebración de negociaciones directas entre el gobierno de Irán y Estados Unidos, comunicó la agencia de noticias Tasnim. Las autoridades de Estados Unidos aplicaron a Irán medidas restrictivas y legítimas para evitar estos abusos en adelante. Cualquier gobierno que planee celebrar negociaciones en Estados Unidos deberá acordar su tema con el Parlamento y recibir el visto bueno, dice el texto del proyecto publicado en el sitio web de Tasnim. Agrega que solamente así, teniendo la autorización del Parlamento, el gobierno iraní podrá celebrar las negociaciones con Estados Unidos. Actualmente el citado proyecto de ley está debatiéndose en la presidencia del Parlamento. Luego se enviará al Consejo de los Guardianes de la Constitución, que tomará la decisión definitiva: aprobarlo, rechazarlo o devolverlo al legislativo para que introduzca enmiendas. De ser aprobado por los Guardianes de la Constitución, el proyecto de ley se entrega al presidente del país para que lo firme y solo entonces entrará en vigor. Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se rompieron hace 40 años. Desde entonces Washington impone periódicamente sanciones económicas a Teherán. La situación se deterioró entre 2005 y 2013, periodo en que Irán emprendió el desarrollo de su programa nuclear a plena medida. Como consecuencia, fueron sancionados el sector financiero y las exportaciones energéticas y militares del país persa, dejando a su economía al borde de la ruina. La situación se estabilizó en 2015 cuando China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania, la Unión Europea e Irán firmaron tras varios años de negociaciones un acuerdo nuclear conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC. El acuerdo imponía ciertas limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el pacto y activó varias baterías de sanciones contra Irán, con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. La ronda de negociaciones más reciente se celebró en junio pasado, la próxima todavía no ha sido programada. El nuevo presidente iraní electo, Ebrahim Raisi, asumirá en agosto en medio de las negociaciones para que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear que abandonó Donald Trump en 2018. ¿Cómo cambiará la política exterior del influyente país persa? Telescopio consultó a Paulo Vota, profesor universitario argentino especializado en Medio Oriente. El 5 de agosto asume la presidencia de Irán el clérigo Ebrahim Raisi, electo el pasado junio. Uno de sus primeros desafíos es la renegociación del pacto nuclear firmado en 2015 por Irán y Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.
Su sucesor en el cargo desde enero, el demócrata Joe Biden, ha retomado las negociaciones para volver al tratado, las que se desarrollan en Viena, Austria. Raisi afirmó que acoge con satisfacción estos diálogos siempre y cuando se tengan en cuenta los intereses nacionales y se levanten todas las sanciones de la ONU y de Estados Unidos contra Teherán. El acuerdo nuclear lo quieren todos en Irán, afirmó a Paulo Botta, profesor universitario argentino especializado en Medio Oriente. Hay dos temas muy importantes. El primero es qué garantías puede haber de que otra administración norteamericana no haga lo mismo que hizo Trump, de salir y dejar todo en el aire. Y en segundo lugar, la voluntad clara de Irán de no incluir en la negociación el programa misilístico, comentó. Otro tema relevante es cómo y cuándo se van a levantar las sanciones, y cuál va a ser el proceso de verificación. Lo claro es que en Irán nadie discute la necesidad del acuerdo nuclear porque eso le permitiría contar con los recursos que necesita para salir de esta situación tan compleja en la que se encuentra. Inflación, desempleo, devaluación de su moneda, la tormenta perfecta en términos económicos, agregó Botta. Otro interrogante clave es cómo continuarán las relaciones de la nación persa con sus vecinos Afganistán en el este e Irak en el oeste. Para el entrevistado, en este punto hay más coincidencias que diferencias con Estados Unidos. Hay muchos elementos que podrían llevar a un entendimiento entre Estados Unidos e Irán porque hay una coincidencia de intereses. Para los talibanes no hay nada peor que los chiitas, sostuvo Botta. Por lo cual, para Irán, el regreso de los talibanes es un dolor de cabeza, acotó el experto.